Hola, bienvenidos otra vez. Cas te da la bienvenida. Y Mira, Tenemos un aviso de último momento. Se avisa a la comunidad que el aviso que se iba a avisar no fue avisado. Por eso no se va a avisar hasta nuevo aviso. Avisaremos cualquier novedad. Más información de estas noticias en la emisión de las... qué raro. Bueno, yo sí tengo algo que avisarte. Quiero avisarte que Dios te ama mucho. Sí, Dios te ama, no lo olvides. Y Dios te ha creado para conocerlo, amarlo y servirlo. No olvidemos, Dios nos ha creado para esas cosas. También tengo que avisarte algo, que estamos en nuestra clase virtual y con alegría vamos a empezar este día. Hoy trabajaremos el área de comunicación y nuestro tema de hoy día es entrevistaremos a nuestros familiares para recoger historias y conocer cómo enfrentaron esos retos. ¿Quieres saber? Ayer y anteayer ya hemos conocido a personas que han enfrentado retos, que salieron adelante, como los hermanos Edgar y Juan. Ayer hablamos de nuestra deportista, quien tenemos ese orgullo, a Gladys. Ella no se dio por vencido, luchó. Cuando se cayó, se volvió a levantar y siguió caminando hasta alcanzar su sueño, que es la medalla de oro. Tú también no te des por vencido. Hoy vamos a seguir conociendo a nuestros familiares o amistades, cómo vencieron ese reto y qué cualidades habrán desarrollado al ganar ese reto. ¿Cómo podemos saberlo? De la única forma que preguntando. Sí, preguntando. Y si lo preguntamos, vamos a hacer varias preguntas. Entonces, vamos a ser entrevistadores. Sí, el día de hoy vamos a entrevistar a alguien. ¿Quieres entrevistar? Vamos a hacer nuestro tema juntos. Juntos, vamos. Y empezamos. Nuestra meta de hoy día es entrevistar a los miembros de tu familia para recoger historias sobre cómo afrontaron los retos que se les presentaron en la familia o en la comunidad y qué cualidades lo ayudaron a superarlos. Para esto, vamos haciendo la pregunta: ¿cómo se hace una entrevista? Al igual que el texto narrativo tiene antes, durante y después de la lectura, en la entrevista también vamos a tener antes de la entrevista, durante la entrevista y después de la entrevista algunas pautas para hacer. Entonces empezamos. ¿Qué hacemos antes de la lectura? Primero, en tu ficha, que está acá abajo, que lo puedes descargar, vamos a hacer la actividad 1, 2 y 3. Para esto, ¿qué es una entrevista? Es una conversación para obtener información sobre un tema o una persona mediante una serie de preguntas. A la persona que hace las preguntas se le llama entrevistador y a la persona que las responde se les dice entrevistado. En este caso, tú vas a ser el entrevistador y a la persona que escojas para hacer la entrevista le llamaremos entrevistado o entrevistada. Seguimos. ¿Te gustaría conocer historias sobre cómo tus familiares enfrentaron situaciones difíciles o retos que se les presentaron? ¿Qué aspectos de ellos los ayudó? Responde. ¿A quién o a quiénes entrevistarás? Recuerda que puedes entrevistar a una tía, a tu mamita, mamá o papá o un familiar, o también a varios familiares. Y aquí vas a poner el nombre o los nombres de quienes vas a entrevistar. Mamá, ¿recuerdas alguna historia sobre un reto que la familia haya afrontado y superado? Por ejemplo, ella ha decidido entrevistar a su mamá. Y es una forma como empezar, mira, si recuerda alguna historia, un hecho, algo triste, pero que lo superaron. Eso puedes preguntar. En caso
quieres entrevistar a alguien que está lejos, pero por la cuarentena no podemos salir por tu seguridad, entonces puedes entrevistar mediante videollamadas por Zoom, por Google Meets, o por WhatsApp, o de preferencia alguien que esté en tu casa. Luego respondes, ¿para qué realizarás la entrevista? ¿Para qué lo harás? Esto de aquí, estas dos preguntas, me lo mandas en audio. Seguimos. Organiza tus ideas para entrevistar a tu familiar o tus familiares. Escríbelas en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Esto es muy importante. No vas a ir, tía, te quiero hacer una pregunta. ¿Y cuál fue tu reto? No. Tienes que coordinar con tu tía o con tu mamita. Y tienes que hacer las preguntas antes de hacer la entrevista. Recuerda, antes de la entrevista tenemos que planificar. Primero, ¿qué voy a preguntar durante la entrevista? Es lo primero que tienes que preguntarte. Una entrevista, una historia sobre un reto que se haya afrontado y superado. Entonces, tenemos que preguntar dónde ocurrió ese reto, cuándo sucedió, quiénes participaron. Luego también el nombre del familiar o los familiares, reto o situación que tuvo o tuvieron que afrontar, cómo lo superó o superaron, o sea, cómo lo solucionaron, tienes que preguntar. ¿Qué cualidades personales ayudaron a afrontar este reto? Esta pregunta es muy importante porque es lo que tenemos que saber y resaltar, las cualidades personales que ayudaron a tu familiar a vencer, a afrontar ese reto. Entonces, seguimos. Aquí te voy a ayudar cómo organizar tus preguntas. Si lo crees necesario, prepara y organiza tus preguntas. Puedes anotarlas en un cuaderno o en una hoja de reuso. Y puedes ir con esa hoja donde tu familiar y la hoja lo tienes delante de ti y lo haces la pregunta leyendo. Para que no te aprendas todas las preguntas de memoria, puedes tener la pregunta en una hoja. O también, para no gastar las hojas, puedes usar el celular. Las preguntas pueden estar en tu celular y lo vas leyendo a tu persona entrevistada. Yo hoy día voy a hacer una entrevista, te cuento, y no voy a gastar hoja. Voy a llevar mis preguntas en el celular. Mi nombre, ¿quién va a ser el entrevistador? Tú pones tu nombre, nombre de la familia que voy a entrevistar, de un familiar o de varios familiares, depende a quién escojas. Tema, historia sobre cómo se afrontó y superó un reto para seguir adelante. Fecha, es importante. Recuerda que no toda tu familia tiene el mismo tiempo. Entonces tienes que programar una cita. Le dices para qué día y la hora. Y ambos tienen que ser responsables en la hora. ¿Ya? Recuerda, escoger el día y la hora. Pregunta para la entrevista. Estas son algunas preguntas. Puedes agregar otras si deseas. Puede ser 10 preguntas, 20 preguntas, la que tú crees que sea necesario. También de una pregunta puedes hacer una repregunta. ¿Cómo pasó? ¿Y qué sucedió después? ¡Ah! Tía, ¿y te asustaste? ¿Ves? Ese día te pueden salir otras preguntas que no estén en tu libreto también. Entonces, primera pregunta como alternativa. ¿Tuviste alguna vez que afrontar un reto y superarlo para seguir adelante? ¿Qué reto o situación tuviste que afrontar? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Quiénes participaron? ¿Cómo lo lograste vencer, tía? ¿Qué cualidades personales te ayudaron? Si quieres agregar más preguntas, lo agregas, pero debes tenerlo esto en tu cuaderno para que tengas un plan y estés organizado. Una vez que tengas todas tus preguntas que vas a hacer a tu tía, lo tomas foto a tu guión de entrevista y me lo mandas al WhatsApp. Seguimos. Para tener en cuenta, acuerda con tu familiar o tus familiares el día y la hora de la entrevista. Lee las preguntas con anticipación
y escríbelas en un papel para tenerlas a la mano y no olvidarte de ninguna. O como te dije, puedes usar el celular para hacer la entrevista. Ensaya cómo formularás las preguntas y repreguntas para obtener más respuestas. Aquí es un punto muy importante. Tienes que ensayar las preguntas. Tú no vas a ir donde tu familia y le vas a decir, ¿cómo se llama? ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo se llama esta pregunta? ¿Cómo es? Espérate. ¿Cómo se llama? No vas a estar así. Porque tu tía, tu mamá, tu mamita tienen cosas que hacer. No vas a estar así. ¿Cómo se llama? Discúlpame, me he olvidado la pregunta. Ahora. No, por eso es importante que vayas preparado. Tienes organizado todas las preguntas y lo lees. ¿Entendiste? Bien. Seguimos entonces ahora. Ya hemos planificado todo lo que tenemos que hacer antes de la entrevista. Ahora, ¿qué tenemos que hacer durante la entrevista? Vamos a hacer, primero, y lee atentamente y desarrolla la actividad 4 de la ficha. Formula las preguntas con voz clara y precisa. Escucha atentamente las respuestas de la narración o las historias de tus familiares. Para esto, para que tengas una voz clara y precisa, tienes que ensayar en tu casa. Imagínate que ya vas a hacer la entrevista y lee tus preguntas, practica, léelo varias veces, para que cuando vayas a hacer la pregunta a tu familiar, no te trabes y no te hagas pausas y no leas mal. ¿Entendieron? Durante la entrevista tienes que hacerlo bien. Ahora, esta es la número 4. Saluda, es importante saludar. Explica el propósito de la entrevista. Recoge historias a los familiares, como una persona de tu familia, mamá, papá, tío, etc. Afrontó un reto para seguir adelante. Luego pide que piensen con qué hecho iniciarán la historia. También solicita que recuerden qué le sucede al personaje principal y cómo termina la historia. Sugiere este orden. Puede empezar así. Recuerda que su reto que tuvieron lo puede contar como una historia. Te voy a contar una breve, rapidito. Una tarde en el colegio veía que mis amigos tenían computadora y yo no tenía. Cierto día yo me planteé que puedo ahorrar de mi propina para poder juntar. ¿Saben cuánto era mi propina en el colegio? Mi papá me daba 50 céntimos y yo era muy feliz. Antes las cosas costaban menos. Pero ¿saben qué hacía yo? Yo me preparaba mi pan de mi desayuno, otro pan, también Caliguarma nos daba, nuestra lonchera, galleta y leche en bolsa en eso entonces. Entonces yo no me gastaba nada de la propina. ¿Saben qué hacían con mis 50 céntimos? Lo guardaba en mi chanchito. He llenado varios chanchitos. Siempre me ha gustado ahorrar. Después me di cuenta que ya tenía buena cantidad. También juntaba las propinas que me daba mi padrino y mis tíos. Luego me sorprendí que junté mucho dinero. Finalmente, antes de terminar la secundaria, pude cumplir mi meta, que era comprarme una computadora. Pero yo no me compré una computadora, me compré una laptop. Fue mi primera laptop que me compré terminando la secundaria. Yo lo logré, yo me esforcé mucho para juntar dinero y lo conseguí. Y hasta ahorita me gusta ahorrar. Solamente te conté rápido y breve para que entiendas esto, que tu familiar pueden usar estas palabras para contarte la historia que ellos afrontaron. Seguimos. Ahora esto le vas a decir a los entrevistados. Recuérdale si es una persona o recuérdales si son varias personas que la historia debe explicar dónde, cuándo y cómo sucedió. Si crees que es probable que se te olviden algunos datos importantes, anótalos o graba la entrevista. Formula las preguntas que previamente preparaste para este momento. Antes se entrevistaba con papel
el entrevistado hablaba y el entrevistador escribía todo lo que decía rapidito. Pueden usar una grabadora, el celular puede grabar las voces. Entonces así recordarás todo lo que te dijo al pie de la letra. Es mejor grabar una entrevista. No es necesario que sea un video, puede ser una grabación de voz. Si tienes dudas o si las respuestas son breves, amplía el diálogo. Si le preguntas ¿dónde fue? En Lima. Entonces tú le preguntas ¿pero dónde? ¿En qué lugar exactamente? Ah, ya, en el distrito de Lurín. ¿Y en qué pueblo? Asentamiento Julio Cetillo. Ah, ¿ves? Tú puedes hacerle preguntas para que puedan hablar más. Al terminar la entrevista, agradece por la información brindada. No te olvides, agradecer. Muchas gracias, tía, por ayudarme en mi trabajo y por dedicarme tu tiempo en hacer mi entrevista. Es importante agradecer por el tiempo que te brindó. Antes de ver lo que pasó después de la lectura, quiero que vean el siguiente ejemplo. Voy a viajar donde una amiga de la universidad, que también es profesora como yo, es mi colega, se llama Duma. Voy a ir a su casa para hacerle la entrevista. No es una entrevista larga como lo que vas a hacer tú, es una entrevista breve para que sea como ejemplo. Yo acordé con ella a las 8 de la noche, tengo que ser puntual, entonces vamos donde ella. Buenas noches, he cumplido con la hora, llegué a las 8 en punto. Entonces empezamos mi entrevista. Hola, ¿puedes compartirnos tu nombre? Hola Carlos, mi nombre es Duma. ¿Tuviste alguna vez que afrontar un reto y superarlo para seguir adelante? Sí, muchos retos y me costó mucho también. ¿Qué reto o situación tuviste que afrontar? Uno de los retos más grandes de mi vida fue obtener el grado de magíster en educación. Bien. ¿Dónde ocurrió y cuándo ocurrió? El reto se dio en mi casa, en mi trabajo, en la universidad y en el hospital. Bien. Porque trabajaba de lunes a viernes como docente. En los sábados asistía a la universidad todo el día y además a los controles. Bien. Iba al hospital ya que estaba embarazada de mi hijita. Se dio en el año 2018 y 2019. ¿Quiénes participaron? Mi familia, la comprensión de los profesores. Eso es bueno. Y mis amigos más cercanos. ¿Cómo lo lograste? Esforzándome, levantándome temprano, organizando mi tiempo y lo más importante, pidiendo ayuda a mis amigas, familiares más cercanos. Bien. Siguiente pregunta. ¿Qué cualidades personales te ayudaron? La fortaleza y la perseverancia. Bien. Muy bien, Duma. ¿Qué mensaje le darías a las personas para que puedan cumplir sus metas, en especial a los estudiantes? Primero es estar convencido de que quieres alcanzar esa meta, ese objetivo que te trazas. Y segundo, bien, rodearse de personas que te apoyen bien, para conseguir tu meta o el reto que tú te has bien propuesto. Para terminar, ¿deseas mandar un saludo a alguien? Sí. Quiero mandar un saludo muy especial para mis niños de 4º grado C de campeones del Colegio María Inmaculada. Les mando un abrazo enorme a cada uno de ellos. Muchas gracias, Duma. Estoy muy contento que me hayas recibido en tu casa y pude hacer esta entrevista. Bueno, tengo que irme. ¡Ah! Me va a ganar la hora, el toque y queda. Discúlpame, pero ahora miré con la teletransportación.
Llegué. Menos mal. Casi me agarra el toque y queda. Ya iban a ser las 9 de la noche. Seguimos con nuestra clase. Ahora pasamos a ver después de la entrevista. ¿Qué se hace? ¿Quieres saber qué se hace después de la entrevista? ¡Vamos juntos! Muy bien, espero les haya gustado la entrevista. Después de la entrevista, ¿qué se hacemos? Vas a leer con atención y realiza la actividad número 5 y 6 de la ficha de trabajo. Reflexiona sobre los aprendizajes que lograste desarrollar al participar de esta actividad. Invita a la persona o a las personas entrevistadas a que comenten libremente qué les pareció y cómo se sintieron durante la entrevista. No te olvides, después que le agradeces, muchas gracias, le preguntas, ¿y cómo te sentiste en la entrevista? ¿Cómo se sintieron? Motiva su participación con estas preguntas. También le puedes preguntar esto, mira. ¿Qué características propias te ayudaron a superar el reto y a seguir adelante? ¿Qué otras cualidades desarrollaste al afrontar este reto? Escribe sus respuestas en tu cuaderno o en la hoja de reuso. Aquí escribirás entonces lo que tu entrevistado te dijo. ¿Cuáles son las características que superaron y qué otras cualidades desarrollaron al enfrentar este reto? De esto me vas a mandar la foto, lo que te dijeron tu entrevistado. Y por último, vamos a revisarnos nosotros mismos. ¿Formulé preguntas claras sobre el tema de la entrevista? ¿Hablaste claramente? ¿Vas a poner sí? ¿Escuché atentamente la respuesta de los entrevistados? Tú estás entrevistando, pero la tele está prendida y vas a ver la tele. Entonces no vas a escuchar al entrevistado. Tú has hecho la pregunta y la persona está que te responda bonito y tú estás mirando a otro lado, estás jugando con tu mano o estás hablando atrás. Entonces, si tú escuchaste atentamente la respuesta del entrevistado, pones sí. Si no lo escuchaste, pones lo que debe mejorar. Debo prestar más atención. ¿Tomé apuntes o grabé un audio mientras escuchaba las historias de mis familiares? Si grabaste el audio, muy bien. Si no, acá pones, debo de grabar mi entrevista. Me expresé con adecuado tono de voz durante y después de la entrevista. ¿Tuviste buena voz? Pones sí lo hice. En caso no tuviste, puedes poner debo vencer los nervios. Yo puedo, ¿no? Que tú puedes mejorar. Muy bien, espero que te vaya muy bien en tu entrevista. Si lo grabaste tu entrevista, me lo mandas el audio de tu entrevista. Mucha suerte, hemos llegado a la parte final. Dios te bendiga y te cuide mucho. Recuerda, si todavía no te has suscrito, suscríbete a mi canal y dale clic en la campana para que te llegue el próximo video. Hasta mañana, cuídense mucho. Quiero mandar un saludo especial a mis estudiantes de cuarto C del Colegio Virgen de Fátima. También para Mónica Ramos, para Rodrigo, Janet Ramírez, Chani Marilyn, Luciana Mina, Janet Ramírez, Abraham Uriyama, Mari Arce Ailén, Dormi Fasol, Steve, Rodrigo, Lady Quispe, Yulisa, Baslife, San Luis Gonzaga, Kelly Fernández, Isabel, Marilyn, Jaime, Kelly Fernández, Rosa Aguilar para el Colegio Trujillo, Anthony Palacios, Richard, Kevin para sus gemelitas Luciana y Fernanda de cuarto grado del Colegio Daniel Alcides Carrión, para Annie, Hilton Benítez, Rosa Aguilar y el Colegio Trujillo Liceo, en especial para Sayuri de cuarto,